Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a ver hoy eh, el último tema del curso que es específico para la carrera de Ingeniería Mecatrónica, ya que los estudiantes de Ingeniería en Alimentos van a ver este tema en fenómenos de transporte y en operaciones unitarias. Como esas asignaturas no están dentro de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, complementamos la parte de termodinámica con este tema que es transmisión de calor. Entonces, las leyes de termodinámica tratan de la transferencia de energía y solo se refieren a sistemas que están en equilibrio. Entonces, por ello, permiten determinar la cantidad de energía requerida para cambiar un sistema de un estado de equilibrio a otro, pero no sirven para predecir la rapidez o velocidad con que puedan producirse estos cambios. Entonces, transferencia de calor complementa la primera ley, conservación de la energía, y la segunda ley, proporcionando métodos de análisis que pueden utilizarse para predecir esta velocidad de transmisión. Con la termodinámica se producen las temperaturas finales una vez que se hayan alcanzado el equilibrio y la cantidad de energía transferida entre los dos estados de equilibrio inicial y final. Con transferencia de calor se puede predecir la velocidad de transferencia térmica del agua al alimento como la temperatura del agua en función del tiempo. Bueno, este es un ejemplo, como cualquiera de los otros que vamos a ver a continuación. Entonces volvemos a nuestra primera definición de calor que dijimos al comienzo del curso, que es energía en tránsito. O sea, cuando hablamos de calor, hablamos de energía que se transfiere. Para que se transfiera esa energía es necesario un gradiente de temperatura, o sea, una diferencia de temperatura, que se ponen en contacto dos cuerpos. La dirección de la transferencia es siempre desde el sistema de mayor temperatura al de menor temperatura y finaliza cuando se alcanza el equilibrio térmico, es decir, que los cuerpos se encuentran a la misma temperatura. El concepto nuevo que vamos a empezar a estudiar hoy y que vamos a ver a lo largo de esta clase es hablar de flujo de calor. El flujo de calor tiene unidades de kilocalorías por hora, kilojoule por hora o por segundo, o sea, unidades de calor sobre unidades de tiempo. El sistema internacional en watts. Ya que estamos hablando de una rapidez o de una velocidad de transferencia de esa energía. Entonces, flujo de calor vamos a simbolizar con una Q y el puntito arriba, ese que como habitualmente aparece en la bibliografía. Y esa velocidad, entonces, de transmisión del calor, o ese flujo, resulta proporcional a la diferencia de temperatura. Y es decir, que esa velocidad va a aumentar cuando la diferencia de temperatura entre los cuerpos sea mayor y cuando la resistencia sea menor. El flujo de calor es inversamente proporcional a la resistencia. La resistencia tiene que ver con el mecanismo de transferencia de calor y los materiales, en el caso de conducción, que nosotros utilicemos y ya vamos a pasar a ver. Entonces aquí vemos distintos ejemplos con distintos mecanismos, eh, como ya señalamos anteriormente. Los mecanismos que se describen son tres: conducción, transmisión de calor por conducción, que es propia de los sólidos; la transmisión de calor por convección, que es propia de los fluidos; y la radiación, que no necesita un medio material para su transferencia. Vamos a comenzar a ver ahora
el primero de esos métodos de transferencia de calor, que es la conducción. Como dije, es característica de los sólidos y si bien ocurre en líquidos y gases o también en fluidos, su efecto es despreciable. En una pared continua, como la que está aquí, esta es una pared de un mismo material, tiene un espesor L, desde un lado tenemos una temperatura T1 en toda esta región, aquí está simbolizado en este punto, y del otro lado de la pared una temperatura diferente T2. O sea que hay dos ambientes separados por una pared plana. Cuando esto ocurre, va a haber un flujo de calor, que acá se simboliza por Q, a través de esa pared, y la dirección de ese flujo es perpendicular al gradiente. ¿Sí? O sea que este es el gradiente, este sería el área perpendicular al flujo. ¿Sí? Eso tiene que quedar perfectamente claro, que siempre la dirección de la transferencia lo da el gradiente de temperatura. ¿Sí? Nosotros estamos considerando acá una pared plana de espesor L de un determinado material. ¿Sí? Entonces, desde esta zona, ¿no?, donde tenemos una temperatura más alta, T1, las moléculas de este sólido tienen mayor energía y se va a ir transmitiendo esa energía vibracional de las moléculas desde las que tienen mayor temperatura a las que tienen menor temperatura, de esta manera. Al cabo del tiempo, este flujo de calor logra un estado estacionario. Un estado estacionario, que es el que nosotros vamos a considerar a lo largo del curso, significa que todos los valores de temperatura en cada punto permanecen constantes en el tiempo. O sea que aquí siempre vamos a tener la temperatura T1, aquí temperaturas determinadas en cada uno de los puntos, y aquí T2. Estas temperaturas no van a cambiar a lo largo del tiempo en la consideración que estamos haciendo, que llamamos flujo en estado estacionario. Es decir, que aquí, por ejemplo, no sería que nosotros estemos calentando una barra desde una temperatura inicial a una temperatura final, donde ahí la temperatura en cada punto va a ir cambiando con el tiempo. No estamos considerando esa situación, sino dentro de un ambiente que está a temperatura T1 y otro que está a temperatura T2 y permanecen constantes en el tiempo. La ley de Fourier es la que rige o que se aplica y se verifica para la transmisión de calor por conducción. Entonces, esa ley se expresa de la siguiente forma. Diferencial de Q sobre diferencial de área es el flujo por unidad de área. El área siempre es perpendicular al flujo. Entonces, este flujo por metro cuadrado sería aquí, va a ser proporcional a K, que se denomina conductividad térmica del material y es una propiedad del material. Cada material, cada sólido tiene un valor de K. A veces se expresa en función de la temperatura, o se toma un valor constante o un valor medio. Los materiales como los metales que conducen el calor fácilmente tienen valores de K alto, valor de conductividad alto, y los aislantes, que son materiales que tienen mucha resistencia a la transmisión del calor, tienen valores de conductividad térmica bajo. Ustedes en la parte de práctica van a ver tablas donde están los valores de K para los distintos materiales
expresados en estas unidades, en watt por metro por grado Kelvin. Entonces, el flujo de calor por conducción va a ser igual a menos, este menos surge porque el gradiente es negativo. Siempre vamos desde la temperatura mayor, que es la que tendríamos de este lado, a una temperatura menor del otro lado. El gradiente es delta T sobre diferencial de X, que sería la distancia. Muy bien, entonces esta es la ecuación de Fourier y acabamos de ver lo que es cada término. En una forma integrada de esta ecuación, aquí vamos a tener el flujo, Q, diferencial de área será el área, que podemos pasar al segundo miembro, entonces va a ser menos K por A, que es el área, por la diferencia de temperatura, sobre X o L, que sería el espesor de la pared. Eso está expresado aquí. Q entonces el flujo, K, A, delta T y X. Es habitual poner estos términos en el denominador y reemplazando todos estos términos por lo que sería la resistencia. Entonces, el flujo de calor va a ser proporcional a la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperatura, inversamente proporcional a la resistencia, que en este caso es X sobre K por A. Esa resistencia aumenta con la distancia, aumenta cuando este valor es menor, un menor valor de K, quiere decir que conduce menos el material, se trataría de un material aislante, y entonces aumenta la resistencia y disminuye el flujo. Según lo que nosotros, la operación que estemos buscando, a veces en la industria estamos buscando transferir calor, como en los equipos de intercambiadores de calor que vamos a ver más adelante, y a veces lo que estamos buscando es aislar. Por ejemplo, aislar una cámara térmica, aislar una habitación, y ahí lo que queremos es que esta velocidad de pérdida, sería de calor en ese caso, sea lo menor posible. Para eso tenemos que aumentar la resistencia. Bueno, si en lugar de una pared plana tenemos un tubo, como el que está aquí adentro tenemos un fluido, esta es la pared del tubo, la pared, el radio inferior es R1 y el radio mayor es R2. Entonces, dentro del tubo se mantiene la temperatura constante, que es T1, y fuera T2, que sería la otra temperatura. Entonces aquí el flujo de calor se realiza en la dirección radial, porque la diferencia de temperatura está en la dirección radial. O sea que aquí tengo una temperatura y a este radio tengo otra temperatura. Por lo tanto, tengo que expresar estas dimensiones teniendo en cuenta que el flujo de calor es perpendicular al área, o el área de la cual hace referencia al flujo de calor es perpendicular al gradiente. El gradiente tiene dirección radial. Por eso el área lo ponemos en función del radio. El área va a ser 2πr por L. Estamos tomando un radio medio, porque acá tenemos un radio menor y acá tenemos un radio L. Eso lo vamos a considerar cuando integremos. En este caso, así como está el área, R es variable, por lo tanto el área va a ser variable con el radio. Tenemos un área en el interior y otro área diferente al radio mayor. Entonces reemplazamos diferencial de área aquí,
por 2πr por L, despejamos, integramos entre R1 y R2 y expresamos el resultado de esta misma forma para poner que el flujo de calor sigue siendo proporcional a la fuerza impulsora, T1 menos T2, y lo que está en el denominador es la resistencia, donde acá hemos puesto el área media lineal, que sería A2 menos A1 por logaritmo de A2 sobre A1, que esto es el resultado de la integral. Bueno, cuando vean ejercicios de esto van a poder aplicar esta fórmula y van a poder ver esta diferencia que hay entre una pared plana y un tubo. La forma que tiene la ecuación de Fourier. El mecanismo de transferencia de calor, por supuesto que es a través de la pared del tubo, que se trata de un sólido. Vamos a ver aquí qué es lo que sucede cuando tenemos distintas capas con distintos materiales y con distinto valor de K. Entonces aquí en este ejemplo tenemos una temperatura T1 en este punto, una placa de espesor L1, la temperatura aquí la simbolizamos como T2, luego tenemos otro material, la temperatura aquí es T3, y este valor de K2, que sería el coeficiente de conductibilidad térmica, corresponde a este material. L2 es la distancia, que sería el espesor de esa placa, y después una nueva placa que tiene otro valor de K y otro espesor. Nosotros queremos calcular cuál es el flujo de calor que atraviesa estas tres placas. ¿Cuál es la velocidad con que se transfiere el calor? Generalmente aquí, esta es una pared, si fuera una construcción, esta es una pared que puede ser de decoración, esta es una pared aislante y esta otra pared exterior, por ejemplo. En este caso, lo que nosotros vamos a considerar es flujo nuevamente estacionario. ¿Qué significa eso? Lo mismo que definimos antes, que la temperatura en cada uno de estos puntos permanece constante con el tiempo. Este flujo de calor es el mismo para placas paralelas. Este calor no se está acumulando en el interior de este material, sino que lo atraviesa. Y las temperaturas están en estado estacionario. Profe, tengo una Si quieren consulta. preguntar algo, sí, señor. En el caso de que tengamos un espacio de aire entre alguna de las placas, ¿consideraríamos como que la temperatura se mantiene constante durante todo el recorrido en el aire o hay una caída que tenemos que No, considerar? no. Cuando tengamos un fluido como material perpendicular al flujo, el mecanismo de transferencia de calor es otro, lo vamos a ver seguidamente. Se trataría ahí de una convección. Ok, Si bien el aire está estacionario, y como vamos a decir también, los mecanismos de transferencia de calor no son excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí hay una transmisión de calor, si hay un fluido, como un gas, como un líquido, que puede ser aire, el mecanismo principal de transferencia de calor va a ser el de convección, pero también puede ser que tengamos conducción, pero esa conducción tiene poca importancia. Eso se va a quedar reflejado que esta temperatura T2 y T3 prácticamente son iguales en la superficie. No vamos a tener este gradiente. Eso se lo vamos a ver más adelante. No sé si te quedó claro. sí, perfecto. Bueno, entonces acá planteamos la ecuación de Fourier en las tres placas. ¿Mm?
Esta primera, la diferencia de temperatura va a ser entre T1 y T2. El valor de K1 corresponde a este material y el espesor L1 a este material. La misma fórmula para el 2, teniendo en cuenta que lo que cambia acá es la diferencia de temperatura, cambia el coeficiente K, porque este depende del material que tengamos, y L2, que es el espesor que tengamos. Y lo mismo para el 3. Como es estado estacionario, este flujo de calor por unidad diaria es el mismo. O sea que lo que entra, por ejemplo, al material que está en el medio, este flujo de calor que entra acá, es el mismo que sale acá. Esa condición es necesaria para que consideremos estado estacionario. Despejamos de todas estas ecuaciones la diferencia de temperatura, como está aquí en el segundo renglón. Luego sumamos los primeros miembros, daría este término, y la suma de los segundos miembros, se van a eliminar estas temperaturas intermedias y nos va a quedar solamente la temperatura interior y exterior. O sea que el segundo miembro va a quedar solamente T1 menos T4. Ordenamos de esta forma estos términos, sacando factor común Q, ya que es el mismo para todos estos términos. Lo despejamos aquí y esto ya es lo mismo porque acá es una forma de expresar los resultados. O sea que el flujo de calor sigue siendo igual a la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperatura interior y exterior, y inversamente proporcional a las resistencias que son aditivas. O sea, las resistencias se van sumando. Si yo sigo sumando términos aquí, porque voy sumando paredes, siempre este flujo de calor va a ser menor, porque voy a tener más términos positivos en el denominador con un mayor valor. Tengamos presente que nunca podemos detener el flujo de calor en forma total, o sea que este valor nunca puede ser cero si tenemos esta diferencia de temperatura. Nosotros podemos aumentar infinitamente la resistencia, este valor va a ir disminuyendo el flujo de calor, pero nunca va a ser cero. Porque la cuestión termodinámica me establece que hay un proceso espontáneo de transferencia de calor desde el cuerpo caliente al cuerpo más frío. Lo que estamos tratando de ver acá es cuáles son los factores que influyen sobre la velocidad de esa transferencia. Y acá queda claro que cuando aumentamos la resistencia, menor va a ser el flujo de transferencia de calor para una dada fuerza impulsora. Bueno, esto mismo que expresamos para paredes planas, siguiendo el mismo procedimiento, también si esto fuera un tubo, ¿no es cierto? Tendríamos un tubo, después podríamos tener un aislante térmico y después otro sólido de revestimiento o lo que fuera. Entonces tenemos los tres términos, hacemos el mismo procedimiento que hicimos para pared plana, acá están marcadas la diferencia de temperatura, la diferencia de los radios, cada uno con su material, K1, K2 y K3, si son diferentes, los diferentes espesores, y llegamos a una ecuación que es similar. Lo único que va a cambiar es la forma de expresar la resistencia, porque ahora la pared es curva. Entonces tomamos una área media logarítmica para expresar el área perpendicular al flujo. Los demás términos son equivalentes. Veamos ahora otro mecanismo de transferencia de calor, que es por convección. Esta transferencia de calor por convección se presenta en los fluidos. Entonces la convección es un mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de una sustancia. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un vaso
con un fluido, con un líquido, como está aquí, y calientan por la parte inferior, todo el fluido que está aquí en la parte inferior va a tener una temperatura mayor, entonces disminuye la densidad y asciende, porque el líquido acá en la parte superior está más frío y este es más denso. El líquido caliente es menos denso, por lo tanto genera este movimiento convectivo que se denomina convección natural, que ustedes la pueden observar en el laboratorio cuando calientan en un Erlenmeyer, en un vaso precipitado, un líquido, van a ver un movimiento del fluido. Ese movimiento del fluido se debe a una diferencia de densidad originada por una diferencia de temperatura entre puntos distintos. Como aquí en la parte inferior la temperatura es mayor, el líquido que toma en contacto con el sólido, con la pared que lo contiene, se calienta y se mueve. Entonces aquí el mecanismo no es de molécula a molécula como era en un sólido rígido que se iba transmitiendo de energía, porque las moléculas que tienen mayor energía tienen mayor temperatura y vibran o tienen una energía cinética mayor, van transfiriendo por choque a las moléculas contiguas, por vibraciones, transmitiendo el calor, pero de una forma estable del material. O sea que no hay una transferencia de masa en ese mecanismo de conducción. En la transmisión de calor por convección hay un desplazamiento de la masa del fluido de un punto caliente a un punto frío. Entonces, eso también, en el caso de gases, ustedes lo pueden observar. En verano, por ejemplo, en una ruta, vemos que el aire que está en contacto con el piso, que se encuentra a una temperatura mayor, disminuye su densidad y se mueve, y ese movimiento lo podemos observar, ese movimiento del aire lo podemos observar porque distorsiona la visión, entonces es observable. Lo han visto ustedes cuando van por una ruta, sobre todo en verano, la diferencia de temperaturas son más importantes. Y ahí hay un movimiento natural del fluido. En este caso de la gráfica un líquido, en el caso que dije recién también ocurre lo mismo con los gases. Este mecanismo, así natural, es más lento. En la industria, si nosotros queremos acelerar el mecanismo de transmisión de calor por convección, lo que hacemos es forzar el movimiento del fluido. Por ejemplo, en esto sería con un agitador, para que el fluido se mueva en forma turbulenta, no por una diferencia de densidad, sino por una fuerza mecánica que lo impulsa, o que sea forzado a pasar dentro de un tubo caliente, con una bomba, en caso de un líquido, que sea forzado a pasar con una determinada velocidad que va a aumentar la turbulencia y también los coeficientes de transmisión de calor por convección, como vamos a ver ahora. Tanto en uno, la convección natural que se produce por sí sola por diferencia de densidad, o forzada cuando usamos un elemento mecánico como una bomba, un ventilador o un agitador, constituyen formas de transmisión de calor por convección. Bueno, aquí hay ejemplos, que van a ver ustedes, de lo que acabamos de ver, de la convección forzada cuando usamos un ventilador, o una convección natural cuando el aire se desplaza por diferencia de densidad originado por un cambio en la temperatura. Entonces, así como la ley de Fourier para conducción, para convección es la ley de Newton,
se expresa de una misma manera, de una manera similar. El flujo de calor Q va a ser proporcional a un coeficiente de convección o coeficiente convectivo, que vamos a ver ahora de qué depende, del área, que es perpendicular al flujo siempre, y por la diferencia de temperatura entre la pared y el seno del fluido. El coeficiente H se llama coeficiente pelicular porque la mayor parte de la resistencia a la transferencia de calor está concentrada en una película de pequeño espesor sobre la pared de conducción. El valor de H depende de la velocidad del fluido, de la naturaleza del fluido y su temperatura y de la geometría de conducción. Aquí estamos tratando una transferencia de calor desde un sólido a un fluido a través de una pared. A es el área de intercambio y H es ese coeficiente que depende de muchos factores. Los factores más importantes tienen que ver con el tipo de pared que tengamos, la rugosidad o no de la pared, la velocidad del fluido, el grado de turbulencia de ese fluido, otras propiedades como la viscosidad también influyen, y también la forma o dirección que tiene el fluido con respecto al sol. Ya lo vamos a ir viendo y aplicando en la parte de problemas, a ver cómo determinamos este valor de H para poder utilizarlo en esta forma. Los demás términos son iguales. Entonces aquí tenemos un ejemplo característico que se da en los equipos de transmisión de calor, o también en otras situaciones, como puede ser una habitación, donde tenemos una pared sólida y tenemos un fluido acá distinto contiguo a la pared. En este caso, tenemos un fluido que está a mayor temperatura, que es ascendente, va en esta dirección, donde la temperatura es T1, esta es la película, T2, T3, donde aquí va a haber una transmisión de calor por convección, porque acá tenemos fluido, T3 es la temperatura de la pared, del lado exterior, T4 es la temperatura de la pared del lado interior, después tenemos una película también, aquí la transmisión de calor va a ser también por convección, y la temperatura T5 y T6, donde ya prácticamente se mantienen constante la temperatura. Este sería el espesor de la película de un lado, este del otro lado, que generalmente son indeterminados estos espesores, y la transmisión de calor por conducción a través del sol. Bueno, vamos a leer aquí. Flujo de calor se transmite del fluido caliente al frío, atraviesa dos películas imaginarias en el sentido del espesor, pero estas películas existen. No son imaginarias, las películas existen. Lo que es imaginario es el espesor, porque esto es indeterminado y no lo podemos medir, en el cual ocurre este diferencia de temperatura. Este espesor tiene que ver con las propiedades físico-químicas del fluido. También con la velocidad del fluido acá. Cuando mayor sea el fluido, va a haber mayor turbulencia, este espesor disminuye, lo mismo con la viscosidad. La capa límite que se forma en la zona de contacto del fluido con la pared está formada por una subcapa viscosa muy delgada y en contacto con la pared donde la transferencia de calor es por conducción. Cuando ustedes vean este transporte de fluido, van a ver que cuando un fluido se desplaza en esta dirección, en contacto con una pared sólida, que podría ser la de un tubo, la velocidad del fluido no es
constante con la distancia a la pared. Vemos que acá tiene un valor de velocidad en la pared y forma un frente de variación de velocidad a lo largo del espesor. Bueno, eso es transporte de fluido, que lo van a estudiar en otra oportunidad. Lo que dice aquí se hace referencia a eso, como que la velocidad aquí en la pared es cero, entonces en el punto de contacto la transferencia de calor sería por conducción. Luego la velocidad aumenta y el régimen que alcance depende de la velocidad del fluido. Aumenta, acá hay un gradiente de velocidad, significa que la velocidad no es constante en todo el frente, sino que el fluido en el centro va con una velocidad mayor y contra las paredes en una velocidad menor, debido al rozamiento del fluido con la pared. Bueno, ese entonces el valor de H, que va a depender de los fenómenos de circulación del fluido. Entonces aquí volvemos a la situación, nosotros queremos evaluar cuál es el flujo de calor que se transmite desde el fluido caliente al fluido frío a través de esta pared. Vamos a tener aquí una película de contacto del fluido caliente con el sólido, que es transmisión de calor por convección, aquí por conducción y aquí nuevamente por convección. Los flujos de calor que atraviesan cada uno de esos espesores son constantes porque estamos considerando estado estacionario. Y eso es lo que simbolizamos acá. Flujo de calor por convección entre T3 y T4, sería esta diferencia de temperatura, por convección. H0 sería el coeficiente de convección exterior. En el centro, una transmisión de calor por conducción. Aquí habría que ver si esta es pared plana o es pared circular o si fuera un tubo. Y en el interior lo mismo, ¿sí? La diferencia de temperatura y el coeficiente de convección. Y bueno, hacemos igual que antes, despejamos la diferencia de temperatura en las tres ecuaciones, sumamos todo, nos va a quedar en función de la temperatura interior y exterior, T1 y T4. Y luego las resistencias, ordenamos esto teniendo en cuenta que el diferencial de Q es el mismo, nos quedaría esta ecuación aquí. Aquí hay que corregir este diferencial de A, que estaría dentro de aquí. Y a toda esta, la inversa de toda esta sería la resistencia, y la inversa de esa resistencia, como está aquí, que sería U sobre U0, este U0 se define como coeficiente global de transferencia de calor. U es el coeficiente global de transferencia de calor, que engloba los mecanismos de convección interno y externo y el de conducción. Con lo cual llegamos a la fórmula que va a tener una forma similar a las anteriores, pero aquí en vez de usar un coeficiente de conducción o de convección, hay un coeficiente global de transmisión de calor que es igual a esta, se calcula a partir de esta fórmula o se dispone de esta información. Este es un mecanismo combinado de conducción y convección en estado estacionario. Bueno, el otro mecanismo de transferencia de calor es por radiación. Hay un error. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas como resultado de los cambios en la configuración electrónica de los átomos moléculas. La radiación térmica es la energía emitida por los cuerpos de acuerdo a su temperatura. O sea que todos los cuerpos emiten energía de acuerdo a su temperatura. Cuando un cuerpo
recibe energía radiante, parte de esa energía se transmite a través de ese cuerpo, parte se absorbe, va a provocar entonces un aumento en la temperatura, y parte se refleja. Entonces, si enfrentamos dos cuerpos, o ponemos a la vista un cuerpo emisor que emite energía radiante a expensas de su energía interna, y generalmente, si no recibe energía, se transforma en un descenso de temperatura. Si solo emite, va a disminuir un cuerpo va a disminuir su temperatura. Si hay un cuerpo receptor que asimila esa energía, aumenta su energía interna, de modo que si no hay transmisión de la misma, esa recepción se transforma en un aumento de la temperatura. Para que todo ocurra, el espacio entre los cuerpos debe ser transparente a esa radiación, y no se necesita ningún medio material entre los dos cuerpos. O sea que esa radiación se transmite incluso en el vacío. Es lo que acabo de decir. Es cierto que no es necesario que exista un medio material para que se produzca la radiación. Bueno, aquí hay algunos conceptos referidos a lo que son las ondas electromagnéticas, lo que es el espectro electromagnético de acuerdo a la longitud de onda, del espacio del visible, y la relación que hay entre la longitud de onda y la frecuencia, la característica de onda. En lo que a nosotros nos interesa es la energía que emite un cuerpo. Esa energía que emite un cuerpo depende de una temperatura. Acá en el gráfico, en ordenadas, tenemos la intensidad de la emisión en función de la longitud de onda, y vemos lo que se denomina, la energía que emite cada cuerpo depende de su temperatura. Aquí están las distintas temperaturas. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el área debajo de la curva, por lo tanto aumenta la integral y la potencia de energía que emite ese cuerpo. También observamos aquí que el máximo de intensidad de emisión, en función de la longitud de onda, depende de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, el máximo se desplaza hacia longitudes de onda más cortas. Eso se denomina ley de Guyen. Cuando nosotros tenemos un cuerpo, que ahora vamos a ver la definición de lo que es un cuerpo negro y un cuerpo gris, el cuerpo gris emite menos energía que el cuerpo negro a cada temperatura y también a cada longitud de onda. Entonces va a ser una curva que va a ir por debajo de la del cuerpo negro. Bueno, esta es la curva de la integral de la energía que puede emitir un cuerpo negro. La ley de desplazamiento de Wien está cuantificada. Entonces, cuando esa energía radiante, que tiene que estar a la vista un cuerpo de otro, el que emite y el que recepciona, una parte de la energía es absorbida, eso se llama alfa, a esa fracción. Rho es la energía, es la parte de energía reflejada, y tau la que se transmite. Todas estas son la parte de 1 o fracciones. Absorbancia, reflexión y transmitancia. Los valores de cada uno de estos parámetros tienen que ver con la característica del cuerpo material que nosotros tengamos.
cuando los cuerpos no transmiten, se llaman cuerpos opacos y por lo tanto tau es igual a 0. Los cuerpos que tienen reflectancia igual a 1, cuerpos ideales que se llaman cuerpos blancos. Estos son ideales. Los cuerpos que tienen observancia igual a 1 se llaman cuerpos negros. Esta es la observancia y esta es la reflexión. O sea que los que reflejan toda la energía se llaman blancos y los que absorben toda la energía se llaman cuerpos negros. O sea que la característica de un cuerpo negro es que no refleja y no transmite. Toda la energía que llega la absorbe. Y eso es un caso ideal. El cuerpo negro es ideal. En la realidad, los cuerpos se pueden aproximar a un valor de cuerpo negro, pero en ese caso se llaman cuerpos grises. Los cuerpos reales se llaman cuerpos grises y tienen una observancia menor que 1. Aquí hay un ejemplo, como van a ver en la bibliografía, de lo cual podría ser un cuerpo negro. Entonces esa energía que emite y que vimos en el gráfico está reflejado cuantitativamente por la ecuación de Stefan-Boltzmann. El flujo de calor que emite un cuerpo radiante va a depender del área, va a depender de este coeficiente de emisividad. Sigma es la constante de Stefan-Boltzmann y eso resulta proporcional a las temperaturas, a un gradiente de temperatura elevado a la cuarta potencia. T1 es la temperatura del cuerpo emisor, T2 es del cuerpo que recepta esa energía. Por lo tanto, si nosotros, hoy lo van a ver ustedes cuando resuelvan los problemas, la radiación adquiere importancia cuando las temperaturas de emisión son altas. Por ejemplo, es conocida la emisión de la energía radiante del Sol. Bueno, ¿por qué? Porque hay una temperatura muy alta y por lo tanto esta diferencia de temperatura es muy grande y el flujo de calor es importante. Cuando estas temperaturas son pequeñas, están multiplicadas por un factor acá que es pequeño, y la transmisión de calor por radiación muchas veces se desprecia frente a la transmisión de calor por convección o por radiación. En equilibrio térmico, un cuerpo absorbe tanto como irradia. Es la ley de Kirchhoff. Por lo tanto, los buenos emisores serán también buenos absorbentes. O sea que ese coeficiente de emisividad es también de absorbancia de la energía. La superficie negra tiene emisividades mayores que las claras o brillantes. Fíjense esto que es muy importante. La superficie negra tiene una emisividad mayor porque tiene una absortividad mayor. Lo que tienen las superficies claras o brillantes es que reflejan más. Es importante la reflexión. Esto hace que los objetos negros y oscuros absorben casi toda la radiación que les llega y es la causa de que, bueno, por ejemplo, usemos ropa clara en verano porque mayor parte de la radiación que llega a esa ropa por el color de la prenda va a reflejar una fracción importante de la energía radiante que llega. Lo mismo en un techo de una casa, una pintura negra absorbería mucha energía, en cambio una pintura blanca reflejaría la mayor parte de la radiación que recibe. También tiene que ver con la textura del material.
Bueno, esto es cuando nosotros, no es lo mismo poner dos cuerpos que están enfrentados uno con otro, que haya una visión tangencial de los mismos, y ese ángulo de visión tiene su importancia y se refleja después en los cálculos que vamos a hacer de un intercambiador de calor. Bueno, acá hay algunas cuestiones que tienen que ver con la situación de este fenómeno en la naturaleza, con respecto al Sol, también con el efecto invernadero, que se produce por radiación. Es decir que nosotros vamos a describir brevemente el efecto invernadero. El Sol ingresa a la Tierra a través de la atmósfera energía radiante. Esa energía que llega a la Tierra y atraviesa la atmósfera, una parte se refleja, otra parte se absorbe, y como es un cuerpo opaco no hay transmisión en general. Puede haber en el mar, que es la mayor parte de la superficie, sí ahí en el cuerpo puede haber una penetración y una transmisión de la energía radiante una determinada distancia hacia el interior de los mares. Esa situación hace que también la Tierra, como tiene una temperatura, también emite, como todos los cuerpos. Y esa energía va a la dirección del espacio, donde las temperaturas son muy inferiores. Si nosotros aquí tenemos gases que denominamos efecto invernadero, que básicamente es el anhídrido carbónico, que es opaco a la transferencia, a la transmisión de la energía radiante. Quiere decir de que no deja salir la energía radiante que proviene de la Tierra, formando una capa o efecto invernadero, que eso hace que hoy tengamos un cambio climático con un aumento promedio mundial de la temperatura. Ese mismo efecto invernadero que ocasiona en forma en la naturaleza el anhídrido carbónico, también nosotros lo podemos lograr en forma artificial con lo que conocemos como invernaderos. Los invernaderos dejan pasar la energía radiante en un sentido, se absorbe y después sostienen la radiación externa. Bueno, muy bien. Esto que acabamos de ver es una introducción a los mecanismos de transferencia de calor para que ustedes conozcan estos mecanismos. Podamos ver después en la parte de problemas cómo se aplica cada uno en su caso. Tengan en cuenta que muchas veces nosotros queremos aumentar la velocidad de transferencia de calor y en muchos otros casos queremos evitar la pérdida de calor. Siempre con los mismos principios utilizaremos distintas situaciones, distintos materiales, y en la industria vamos a utilizar también unos equipamientos que se denominan intercambiadores de calor. Aquí hay, por ejemplo, en una habitación, todos ejemplos que los pueden ir viendo ustedes en función de lo que hemos escrito anteriormente. Aquí estos equipos de intercambiadores de calor, ¿no es cierto? Nosotros aquí en estos equipos lo que queremos es transmitir calor. Por lo tanto, aumentar la velocidad de transferencia de calor es un propósito importante. Hay distintos tipos de mecanismos. Por ejemplo, los más importantes serían los tubulares, los de doble tubo. Esto es un tubo. Por dentro del tubo circula un fluido, como tenemos acá. Estos son tubos concéntricos. ¿Sí? Estos son tubos concéntricos. Por adentro circula un fluido y por el lado exterior otro fluido. Y eso lo puede hacer en corrientes paralelas, o sea que los dos tengan la misma dirección, o en contracorriente.
ya que puede ingresar un fluido por aquí, por la parte interior, va a tener todo este recorrido y sale por aquí, y otro fluido que va por la parte exterior, fluido concéntrico, y sale aquí arriba. Aquí hay otro dispositivo que vemos claramente aquí, donde tenemos tubos que se alimentan, por ejemplo, por esta carcasa. Esto acá está recubierto por una carcasa como es esta. El fluido entraría por acá y se distribuye por la parte interior de los tubos. Y sale por el otro extremo, por otra carcasa. Por fuera de esos tubos ingresa un fluido que va a ir por fuera de estos tubos aquí y sale por esta parte. Este es un intercambiador de carcasa y tubos, que también pueden operar en corrientes paralelas o en contracorriente. Estos son los dos dispositivos más importantes que hay. Adicionalmente, el intercambiador a placas, que es muy importante en la industria alimenticia. Bueno, esto aquí también son descripciones de lo mismo que le acabo de decir. Aquí lo que hay es que el fluido que entra por la parte exterior no va directo a la salida, sino que es obligado a hacer un recorrido cruzado sobre los tubos, y cada uno de esos recorridos se denominan pasos. O sea que en lugar de tener un solo paso, aquí habría 3 pasos. Para que saque fluido por aquí. Aquí también hay otras fotos, ustedes pueden ver muchos de estos en la bibliografía de doble tubo. Bueno, aquí hay otros dispositivos, en este caso son verticales, tubos concéntricos, y también en contracorriente, en corriente paralela. Lo que aquí habla de superficie rascada es porque cuando nosotros tenemos un fluido muy viscoso, como podría ser un puré de tomates o también un jugo muy concentrado que es muy viscoso, al tener una alta viscosidad el fluido se adhiere a la pared del tubo y no circula, por lo tanto allí se provoca una perturbación debido a ese sobrecalentamiento que existe en ese alimento o en ese fluido. Por lo tanto, es necesario ir retirando esa adhesión del fluido contra la pared del tubo, y se utilizan unos rascadores que se utilizan para remover el fluido de la pared para que no se adhiera. Eso se denominan de superficie rascada. Aquí hay uno que son muy importantes también, que son los de placas. Estas son placas en las cuales por el interior de la placa circula un fluido que, como todas estas placas se ponen una adherida a la otra, por el interior de las placas va circulando un fluido y por el exterior de las placas otro fluido. Lo que se logra aquí, o el propósito de esto, es tener una gran superficie de intercambio ocupando un volumen menor. Es muy utilizado en la industria, resulta muy práctico por su regulación y porque también estas placas se diseñan de determinada forma de aumentar la turbulencia del fluido y se logran coeficientes de transferencia global de calor muy superiores. Y esa es una propiedad importante de este tipo de intercambiador de calor. ¿Cuál es el valor de U global? Que es lo que el fabricante nos dice de acuerdo al diseño de su placa. Y que después nosotros podemos verificar, por supuesto. Bueno, estos ya son más rebuscados, concéntricos, son más específicos.
hay de todo tipo de intercambiadores de calor. Bueno, y aquí entonces la diferencia que hay si son corrientes paralelas con contracorriente, lo que se va a tener son diferencias entre la temperatura interior y exterior. Veamos en una corriente paralela. Aquí en un extremo, acá en ordenada graficamos la temperatura y en abscisa la distancia a lo largo de dos tubos paralelos. Por uno de los tubos ingresa una temperatura alta, TA. Ese fluido a lo largo del tubo se va a ir enfriando porque va a ir calentando este otro fluido que va por afuera del tubo, en el tubo concéntrico, y que va a ir aumentando su temperatura y llega a la temperatura final a la salida del tubo. ¿Qué es lo que observamos acá? Que en el ingreso tenemos una diferencia de temperatura entre los dos muy grande, y esa diferencia de temperatura se va haciendo cada vez más chica, como vemos esta diferencia de temperatura, se va haciendo más chica hasta la salida, que es lo que está graficado aquí. Si en cambio ingresa el fluido caliente por un extremo y por el extremo contrario ingresa el otro fluido, este se va a ir enfriando en esta dirección y el otro fluido 2 o el B se va a ir calentando en esta definición. Entonces aquí tenemos una diferencia de temperatura en general que es mayor en promedio que esta, en promedio, porque las diferencias de temperatura son variables. Con lo cual resulta que en contracorriente, desde el punto de vista de la transferencia de calor o de la velocidad de transferencia de calor, siempre es más favorable trabajar en contracorriente. Entonces, ¿por qué usamos esto? Bueno, porque aquí lo que vemos es que si nosotros calentamos este fluido B, nunca esta temperatura supera la del fluido caliente. O sea que esta temperatura B se puede ir acercando a esta temperatura, pero no superarla. En cambio aquí, en contracorriente, a la salida, esta temperatura del fluido que se está calentando supera a la del otro fluido, con lo cual esto puede ser un problema de seguridad. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo que pasar este fluido de una determinada temperatura, en paralelo, fijando esta temperatura, yo me aseguro que este fluido nunca tenga una temperatura mayor que esta, por ejemplo, de 60 o 70 grados. En cambio, cuando operan en contracorriente, esta diferencia de temperatura, este punto puede ser mayor que la que sale, como un sistema de protección. En términos de velocidad de transferencia de calor, siempre es conveniente operar en contracorriente. Entonces, la diferencia de temperatura ahora no es constante, sino que se utiliza esta fórmula. Delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo de delta T1 sobre delta T2. Esto se denomina delta T medio logarítmico. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura va cambiando con la distancia recorrida. Ya lo verán y lo explicará mejor Lucas cuando resuelvan problemas en ese ejercicio. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? No sé, Lucas, si querés cortar la grabación y vamos a ir a las preguntas. Dale, Jorge, ahí corto.